Catequesis sobre las cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Como se nos va terminando el mes de septiembre, debemos agrupar estas cartas, las cuales requerirían un estudio detenido. Si bien son breves, son cartas de un contenido espiritual muy interesante. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito han sido agrupadas y son conocidas en la tradición de la Iglesia como cartas pastorales. Y fueron escritas en el año 65, la carta a Timoteo y la carta a Tito, y la segunda carta a Timoteo, que es considerada como el testamento espiritual de Pablo, hacia el año 67. ¿Y quiénes eran Timoteo y Tito? Eran estrechos colaboradores de Pablo, eran discípulos directos de él, y con ellos, Pablo tenía un vínculo de un gran cariño y de una gran intimidad. Y estas cartas entonces van a recibir el nombre, agrupadas estas tres, de cartas pastorales, ya que contienen directivas bien concretas sobre la organización y el gobierno de las comunidades que Pablo les había confiado. En algún caso, Pablo fundando una comunidad, como en el caso de la comunidad de Creta, y poniendo allí a Tito al frente de ella, y en otros casos aconsejando a Timoteo, compañero de Pablo también en algunos viajes. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo lo llama a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio de la buena noticia de Cristo. ¿De qué trata la primera carta a Timoteo? Hay un tema que preocupa y que es la aparición de falsos maestros. Entonces, Pablo advierte contra estos falsos maestros que traen un evangelio, una doctrina, un mensaje diferente al que él les había anunciado. Pablo les recomienda mantenerse bien firmes en la fe que recibieron de él. Da normas sobre la oración litúrgica, sobre el modo de orar, porque muchas veces, como ya lo habíamos visto en la carta a los Corintios, las asambleas se desordenaban. Y también va a dar indicaciones concretas para distintos tipos de personas dentro de la comunidad. Cómo debe ser el jefe de la comunidad, cómo se debe elegir a los diáconos, cuáles deben ser sus características. También, luego de una exhortación al amor, va a hablar del amor fraterno en la comunidad y de los distintos tipos de fieles cristianos, primero de los ministros y luego de los fieles cristianos, de cómo tratar a las viudas, también de cómo tratar a los jóvenes y cómo educarlos, cómo orientarlos, para también detenerse en la misión que ejercían los presbíteros, cómo se debían tratar a los esclavos. Va a ser una exhortación muy linda al final casi ya de la carta, en el capítulo 6, a Timoteo: en lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Eso está en el capítulo 6. Y esta idea del buen combate va a reaparecer en la segunda carta a Timoteo, que es, como decíamos hoy, testamento espiritual de Pablo. El apóstol la envía desde Roma, donde se encuentra prisionero ya por segunda vez, muy poco tiempo antes de su martirio. En ella dirige a Timoteo, a quien llama su hijo muy querido, algunas exhortaciones de carácter general y vuelve a insistir sobre la necesidad de conservar intacta la verdadera doctrina. El tono de esta carta es más íntimo, más confidencial, incluso con recuerdos personales. Hay una mención muy linda, muy conmovedora de la infancia, de la fe que Timoteo recibió de su abuela Loide y de su madre Eunice. Esa fe que le dice Pablo, estoy seguro que tú también tienes. Así Pablo entonces deja correr el afecto por este discípulo, le narra sus fatigas. Aparece con mucha fuerza ya en el final de la vida de Pablo esta imagen como del soldado, ¿no? Dice Pablo: comparte mis fatigas
como buen soldado de Jesucristo. También la imagen del atleta. Por eso, hacia el final de la carta, de segunda carta a Timoteo, aparece esta hermosa frase, este texto que es bastante conocido. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día, no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Pablo invita a Timoteo a considerar el valor de la Sagrada Escritura. Permanece fiel a la doctrina y recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para arguir, para enseñar, para corregir y para educar en la justicia. La carta a Tito es una carta en la cual predominan los mismos temas, son normas muy concretas de cómo conducir una comunidad, cómo afrontar algunos problemas, cómo favorecer la unión y cómo ayudar a los distintos tipos de creyentes, cómo establecer el orden de los presbíteros y cómo velar para que no haya rivalidades en estas comunidades. Habla de los deberes de los fieles, de cómo deben ser los ancianos, de cómo deben ser las ancianas, de cómo deben ser los jóvenes, de cómo deben ser los esclavos. Temas muy parecidos a los de la primera carta a Timoteo. Aquí entonces el apóstol se preocupa también de la lucha contra los falsos maestros. Con bastante fuerza dice, son muchos los espíritus rebeldes, charlatanes y seductores. A eso es necesario taparles la boca, porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Va a insistir mucho entonces en la necesidad de permanecer fieles a la misma doctrina. Y también otro aspecto que aparece ya en otras cartas de Pablo, exhorta a la obediencia y a la humildad, al respeto a los gobernantes y a las autoridades, invitando a la obediencia y estar dispuestos para cualquier obra buena. Entonces, estas tres cartas, llamadas cartas pastorales, contienen detalles muy concretos de cómo eran ya la vida de las primeras comunidades, cómo se organizaban en torno al obispo, un colegio de presbíteros y cómo había distintos grupos de fieles, que por supuesto eran fieles marcados por la fragilidad y por lo tanto era necesario velar para que reinara la concordia entre ellos. Nada más parecido a lo que son nuestras comunidades hoy. Por eso estas cartas nos introducen en el realismo, para no idealizar las primeras comunidades cristianas que eran florecientes, eran muy fuertes, pero que también tenían dificultades. La carta a Filemón es diferente. Pablo aquí le habla a un rico ciudadano de Colosas, al cual Pablo convirtió a la fe cristiana mientras estuvo en Éfeso. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. Había huido de la casa de Filemón y para escapar a las sanciones que lo amenazaban, que amenazaban a todos los esclavos fugitivos, se había ido a Roma, se había encontrado con Pablo ya anciano. Esta carta también es una carta desde la cárcel. Pablo lo bautiza a Onésimo y lo devuelve a su dueño con una carta de recomendación, una carta que es modelo de sencillez y delicadeza. Pablo aquí en esta carta no realiza una condena explícita contra la esclavitud, tampoco exige directamente a Filemón que libere a su esclavo, pero añade una condición que hace mucho más exigente su demanda. Onésimo debe ser tratado no como esclavo, sino como un hermano querido. Así, el apóstol, en coherencia con todo lo anterior y con esta renovación en Cristo y con el hombre nuevo y con los efectos del bautismo y con su teología de la unidad del cuerpo de Cristo, el apóstol destaca la ley del amor fraternal como principio básico de comportamiento cristiano, que no establece ninguna diferencia entre esclavo y hombre libre.